Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 2 de junio, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver cómo se ha desvanecido todo el movimiento alcista que habíamos visto el día de ayer. Es más, si lo acercamos un poco, podemos ver el pequeño hombro, cabeza, hombro que yo les estaba dibujando el día de ayer, Y fue muy clave el ver que justamente hubo el cierre de cortos en este punto, igual aún no pudo detener el movimiento bajista y nos fuimos directamente a esta confluencia de medias de las 50 y 100 periodos en este gráfico de 4 horas, en donde yo les dije que era la probabilidad más alta en donde el precio al menos descansara. Viendo ahora este desarrollo, apenas comienza el desarrollo del Valle Rojo, me parece que las probabilidades alcistas pueden estar totalmente descartadas, a menos que el precio de Bitcoin tuviera un cierre por encima de los $36.600. El mismo $36.600, $36.700 de esta zona de consolidación que hemos estado visitando desde el 12 de mayo. Esta precisamente no sabemos adelantarnos a saber si es una zona de acumulación o distribución todavía. Sin embargo, luego de ver este gran rechazo en la media de 200 periodos, que es esta línea roja, me atrevería a pensar que precisamente han aumentado las probabilidades de que sea una zona de distribución y que este movimiento no fue más que un cierre masivo de cortos para de ahora sí comenzar lo que puede ser una tendencia bajista. Que vuelvo y repito, no me adelantaría a confirmar que es bajista porque estoy dentro nuevamente del rango. Mientras esté siempre dentro de los $30.700 a la baja o por encima de los 28.700 al alza, esta zona es precisamente una zona en donde el precio puede estar momentáneamente o durante un largo periodo. Si nos damos cuenta, ya casi vamos a cumplir el mes completo, buscando lo que puede ser la liquidez necesaria para comenzar una próxima tendencia, que puede ser alcista o bajista. Este rechazo no me da buena espina desde ningún punto de vista. Y justamente ya estábamos viendo pautas de agotamiento, como precisamente el hombro cabeza hombro, que se había estado conformando, pero es que se cayó con muchísima fuerza. Además, se formó la figura técnica de la cabeza de Bart Simpson. Siempre me ha causado gracia el nombre, de ver cómo justamente se pumpió y se dumpió. Y ahora estamos nuevamente en esta zona de consolidación, un poco por encima. Es que estamos entre las dos medias móviles, ni siquiera para decir que estamos sobre las dos. Estamos debajo de la de 50 y por encima de la de 100, y esperando a ver que lo que va a terminar de definir la tendencia del día de hoy va a ser la jornada de Wall Street. Hay una zona de peligro muy importante que quiero compartir con ustedes, que fácilmente nos puede llevar a la zona de soporte de los $28.700 en un movimiento de visto y no visto, sin descartar que lo rompa a la baja o que sea precisamente una muy buena zona de compra para retomar nuevamente el rango. Pero quiero comentárselos porque no puede pasar por alto. Y me refiero a que en este mercado de futuros al menos ya estamos viendo algún tipo de recuperación. Es decir, el SP500 ya se encuentra nuevamente por encima de los $4.100. Pero si se perdieran nuevamente los $4.100 y estuviéramos aproximadamente en los $4.080, justamente un poco muy cerca de los mínimos que se alcanzaron el día de ayer con las caídas que se vieron generalizadas en todo el mercado, no solamente en el mercado cripto, van a activar la venta de los CTA. Para los que no me hayan escuchado antes hablar de ellos, los CTA son los Commodity Trading Advisor. Son una fuerza del mercado muy violenta que hacen trading, como dice su nombre, y ellos tienden a posicionarse al alza o a la baja y a voltear sus posiciones con una agilidad muy fuerte y mueven una cantidad muy grande de dinero. Cuando ellos entran a la compra, arrastran a todos. Y lo mismo ocurre cuando entran a la baja. Y ellos actualmente se encuentran justamente luego de este periodo de consolidación y de la ruptura al alza de este triángulo. Ellos armaron una cartera que se encuentra actualmente en un 76% al alza. Y como les digo, si una gran mano fuerte está posicionada al alza en un 76% y nos dicen que si se pierde está así cerquitica donde está, a 25 puntos de caída de donde se encuentra actualmente, en los 40.080 puntos, que simplemente se lateralice 1 o 2 horas y tenga un cierre importante de vela cerca de esta área, a ellos los va a llevar a vender
por lo que probablemente vayamos a visitar los 4.000 puntos en el SP500 y vamos a continuar nuevamente con un movimiento bajista muy fuerte generalizado en el mercado. Esa es la clave del día de hoy, estar pendiente de que no se toque o que si se toque se recupere con mucha rapidez los 4.080 puntos para el SP500, porque de que si ellos salen a vender, se acabó las posibilidades de movimiento alcista para Bitcoin en junio. De por sí no tenía muy altas probabilidades, pero ya se los voy a mostrar por qué con un gráfico bien importante. Por ahora vamos a seguir con el análisis técnico. Fíjense, la caída también podemos decir que tenía una connotación extraña porque no tuvo un movimiento al alza de la volatilidad del VIX. Eso sí es bastante favorable. Sin embargo, no sube la aversión al riesgo, pero las criptomonedas sí caen con fuerza. Lo normal hubiera sido que el día de ayer hubiéramos estado subiendo. Con solamente ver el VIX caer, las criptomonedas suben y ya está. Y fíjense que se ha roto el paralelismo que existe. Es más, a estas horas, aún no ha abierto el mercado el día de hoy, 2 de junio, pero lo más probable es que cuando abra, aunque estamos muy cerca de la zona de soporte de perderlo, podría condenar el precio de las criptomonedas a un movimiento alcista. Eso sería muy positivo, pero pues en las zonas de soporte es en donde se compra y en las resistencias es en donde se vende. Muy probablemente ver cómo apertura el VIX dentro de un par de horas que abre este mercado, el de futuros, puede ser bastante positivo para ver exactamente en dónde se ubica luego de este movimiento que tuvo el SP500, porque no es muy normal ver caídas en el SP500 y caídas en el VIX. Se supone que cuando el mercado comienza a tener miedo y comienza a caer, se compra la volatilidad y no está ocurriendo ese fenómeno. Es el único indicador aislado que se está yendo en una dirección contraria. Es como si aún el mercado tuviera bastantes expectativas de que junio va a ser muy positivo, aunque las estadísticas no estén en nuestro favor. Como les digo, con el gráfico que les voy a mostrar al cierre es que les voy a explicar a qué me refiero. El dólar index, miren, justamente el día de ayer yo les decía, no estábamos lejos, aunque parecía que podía ser un hombro cabeza a hombro, más confirmado imposible. Este hombro cabeza a hombro tuvo su ruptura al alza y apenas vamos en el proceso de dirección del trayecto técnico, y esto es muy negativo para las criptomonedas. Fíjense, luego de la ruptura que se mide en este punto, se supone que cuando poco vamos a visitar la media de 100 periodos en los 102.9 aproximadamente. En esta área es en donde lo más probable es que el dólar index al menos pause su recuperación del movimiento bajista que habíamos estado viendo. Y recuerden, movimientos alcistas para el dólar index son muy negativos para las criptomonedas. Es más, estaba viendo en un gráfico incluso en el gráfico de un minuto, cómo se disparaba al alza el dólar index y las criptomonedas iban camino al infierno. Y cada pequeña recuperación a la baja que tenían las criptomonedas eran caídas de este índice. Actualmente vemos que está retesteando la línea clavicular. Sería maravilloso que la perdiera en el punto en donde se encuentra actualmente, de los 102.3. Perder el 102.3 y ubicarse nuevamente por debajo de esta directriz sería muy positivo y alcista para las criptomonedas. Pero fácilmente esto pudo haber sido un rompe, apoya y se va. Y si se va al alza, sería, como les digo, bastante negativo para las criptomonedas. Entonces, resumiendo un poco, el VIX me dice que vamos al alza y aún eso no está ocurriendo. El dólar index sí está de complemento minuto a minuto con el movimiento bajista que estamos viendo en las criptomonedas. Y ya por último, con el análisis técnico, que quiero que veamos lo que está haciendo directamente la dominancia del USDT. Es que fue lo mismo. Se les hablaba ayer de este probable hombro cabeza a hombro y ¡zas! Y rompimos todas las directrices del movimiento bajista. Es decir, esta que era el último bastión que podía sostener que pudiéramos tener un movimiento alcista para las criptomonedas, se ha perdido. Sería bastante positivo que, igual que el dólar index, al menos nos dé la oportunidad de retestear esta directriz para por lo menos tomar bastantes posiciones de cobertura, pero actualmente vemos que tiene la media de 100 periodos y la de 50 periodos haciéndole resistencia por la parte de abajo. Me refiero a la amarilla, que es la de 50, y la naranja, que es la de 100. Mientras permanezca por la parte de encima de todas las resistencias y esta directriz haciéndole soporte, no se ven muchas probabilidades alcistas para las criptomonedas, ni siquiera para Bitcoin.
Y el día de hoy también en la dominancia de Bitcoin estamos viendo que estamos muy lejos de cualquier tipo de soporte. Es más, se puede dibujar una directriz alcista de los mínimos adquiridos y prácticamente se encuentra en el área de soporte, y que la dominancia de Bitcoin suba nunca va a ser positivo ni para Bitcoin ni para las criptomonedas. Con muy pocas excepciones, la dominancia de Bitcoin sube con su precio. Más bien, comienza en las caídas de la dominancia, son el proceso en el que comienza una alt season. Eso vendría siendo muy positivo, perder esta directriz y al menos ir a buscar esta media de 50 periodos que coincide con esta zona de soporte que se puede ver de manera horizontal en los 46.3. Eso sería bastante positivo, pero no tiene hasta ahora ninguna evidencia de romper la directriz. Bueno, viendo el indicador de momento, sí puedo ver que ya hay agotamiento del movimiento alcista. Eso puede ser bastante positivo, pero aún de todas maneras, mientras no se pierda la directriz actualmente, en donde se ubica en el 46.55 aproximadamente, y un cierre o uno o dos por debajo de ese punto, no podríamos dar por sentado que va a perder la directriz. Hasta ahora simplemente pudiera tener dos velas perdidas hasta su punto cero y luego comenzar un nuevo valle verde. Para el que no conozca muy bien los indicadores que tengo en la pantalla, en el primer comentario pueden encontrar cómo funciona el indicador de momentum y el ADX, y cómo funciona precisamente este que se encuentra en la parte de abajo. Es un indicador de volatilidad y tiende también a dar muy buenas entradas de trading, por eso siempre lo tengo a la mano. Estas son las bandas de Bollinger, con una media de 50 periodos a dos desviaciones estándar. Bueno, entonces, ya para cerrar, ¿cuál es ese gráfico con esa noticia tan negativa que tenemos que tener en cuenta? Las estadísticas, compañeros. Y no me refiero a otra cosa, sino a lo que ha hecho históricamente el mes de junio en los últimos años. Fíjense, cada una de estas velitas me corresponde a lo que me dice la parte de arriba. Desde 1950, en azul oscuro, junio es alcista. En otras palabras, en los últimos 70 años, no es que nos vamos a la luna, pero al menos en promedio, los últimos 70 años no son bajistas. Ahora bien, en los últimos 20 años, y estamos hablando precisamente desde que estamos contabilizando ya al 2008, que es en donde comienza la quantitative expansion, en donde cada vez que la bolsa cae hay que comprarla, y ahí es en donde nace el buy the dip, porque la Reserva Federal siempre nos salva. Más bien a partir de ese punto el mercado comenzó a ser un poco más negativo. Este azul clarito decía, aunque siempre la Reserva Federal nos compre y todas las caídas hay que comprarlas, a junio no. En junio no se compra. Ahora bien, en los últimos 10 años, esta línea naranja sí se ha revertido ese efecto. Ya más bien cambia la estadística y se ve que junio es un año muy, muy positivo para los mercados. Pero no todos los junios son iguales. Es decir, están los junios en gris, que son los años de medio término electoral en los Estados Unidos, como este. En los años posteriores a las elecciones en los Estados Unidos, en donde ya Biden fue nombrado presidente. Este es un año de medio término, y miren lo que las estadísticas nos dibujan. Es que es el peor mes de todos los meses del año, y por gran diferencia, puro por ser el año de medio término electoral. Y muy probablemente esta es la estadística que se está viendo reflejada en el mercado del S&P 500, el Nasdaq, y que de una u otra manera siempre va a afectar a las criptomonedas. Esta vela gris de los años de medio término es lo que está terminándonos de hundir en el infierno. Y apenas junio está empezando, y es muy poco usual que los primeros de mes sean un día negativo. Normalmente, como el 31, en este caso de mayo, es el cierre de mes, ahí se liquidan posiciones que automáticamente el primero del siguiente mes se reabren. Los primeros de cada mes estadísticamente son de los días más positivos que tiene el mercado para ser alcista. Y vaya batacazo que nos dimos. Más bien, el cierre de mayo fue muy positivo, y comenzando junio lo que hicieron fue liquidar las posiciones compradas, que me imagino que compraron por obligatoriedad para tener su balance de cartera, pero que no quieren permanecer en ella, por lo que veo, ni media hora. Es que fue medio abrir Wall Street y cada 5 minutos era una vela roja. Bastante impresionante cómo funciona la estadística y cómo pareciera que se estuviera cumpliendo a cabalidad, y eso que apenas estamos a 2 de junio.
De todas maneras es muy pronto para dar cualquier movimiento por certero, pero ya vemos que eso es lo que probablemente el mercado esté descontando, que junio no tiene las probabilidades a su favor, puro por el hecho de ser un año de medio término. Entonces, compañeros, en resumen, esas son las noticias que se pueden descontar. El hecho de que estamos a muy pocos pasos en el SP500 de que vengan los CTA a vender es algo muy negativo y a tener en cuenta, pero no podemos anticiparnos. Ahora bien, estadísticamente junio es un muy mal mes con los años de medio término. Está muy bien, pero no podemos anticiparnos. Lo que vendría siendo el desencadenante para una caída, vamos a decirlo claramente, es la pérdida del mínimo que se alcanzó el día de ayer de los 29.250 puntos en el precio de Bitcoin. Si se pierde ese mínimo, se va directo hasta los $28.700 sin pensarlo dos veces. Ahora bien, no se puede descartar que en este proceso, justamente como se ha vendido demasiado en un solo día, al menos hoy rebotemos. Y un momento muy probable de un movimiento alcista para el día de hoy puede ser visitar la parte alta del lateral. Es decir, un movimiento alcista tranquilamente puede llevarnos el día de hoy hasta los $30.400, $30.700. Perfecto lugar para abrir algún tipo de cobertura. Aunque esto no es un canal de asesoría financiera, siempre se los comento porque es exactamente lo que yo pienso hacer. Aprovechar los rebotes al alza para vender futuros, porque evidentemente no tengo claro. Ahora bien, pues si el precio tuviera dos cierres por encima de si estoy vendiendo los 30.700, por encima de los 31.000, ya no quisiera permanecer en una posición bajista y más bien me quedaría a mirar cómo vuelve a responder en esta media de 200 periodos o qué figura técnica consigo en el gráfico de una hora. Pero las probabilidades alcistas hasta ahora están un poco descartadas y más bien la pregunta no es si vamos a caer o si vamos a bajar, si subir. La pregunta es hasta dónde vamos a caer y a partir de cuándo vamos a caer. Pero de todas maneras, los que se anticipan siempre son los que pierden, compañeros. Bueno, fue un placer compartir con ustedes mis ideas el día de hoy. Si te ha gustado este video, déjale like y compártelo con tus amigos traders. Bueno, compañeros, nos vemos mañana. Hasta luego.